Capítulo 11. Pocos minutos después de que Darren obtuviera el préstamo de $200.000, salió de Crane Street en bicicleta y regresó a la animada calle de la ciudad. Ahora que tenía el dinero, el único pensamiento en su cabeza era pagar las facturas del hospital de su madre y luego relajarse en su silla y comenzar con sus inversiones. Sin embargo, había un problema. El sistema del inversor sonó en su cabeza. Notificación del sistema. Se requiere transferencia digital para la inversión. Se detectó que el efectivo es ineficiente y rastreable. Acción recomendable. Localizar servicios discretos de conversión digital. Sí. Estaba pensando en eso, dijo. Además, llevar tanto dinero al hospital llamaría la atención. Sería mejor hacer una transferencia. Así puedo terminar que mi tío envió el dinero. Bajó la mirada hacia el maletín. También necesito el dinero digital para poder invertir en Bitcoin. Pero usar un banco haría saltar las alarmas, ¿no? Quiero decir, depositar tanto dinero en mi cuenta cuando prácticamente no había nada antes de generar preguntas. Preguntas que no tengo tiempo de responder. Se quedó erguido, mirando la calle transitada y pensando. Entonces lo recordé. Recordó un viejo lugar donde un amigo suyo de la universidad había estado trabajando por aquella época. O quizás aún no. Aunque al menos el lugar debería seguir existiendo. Era un cibercafé que operaba como fachada para transacciones y cambios de moneda ilegales. El amigo de Darren había dejado la universidad y decidió aprovechar sus conocimientos de informática. Nunca lo juzgó por ello, sobre todo ahora que ese café era su salvación. Si alguien podía hacerlo de forma rápida y silenciosa, eran ellos. El lugar se llamaba Daviege. Estaba ubicado en una zona sórdida de la ciudad, entre una casa de empeños y una lavandería abandonada. Darren se subió rápidamente a su bicicleta y se dirigió al lugar. Al llegar, se abrió paso entre los dos edificios, encontrando un callejón estrecho con las paredes mojadas y una tubería que goteaba desde arriba. El cibercafé estaba situado a su derecha, detrás de la lavandería y después de otro callejón estrecho. Sobre la puerta transparente del edificio había un cartel de neón azul parpadeante que decía: Daviege. Abierto 24/7. Darren empujó la puerta y entró. Clic. La puerta emitió un sonido, como para anunciar que alguien entraba, aunque nadie parecía mirarlo. El olor a café rancio y a ordenadores sobrecalentados impregnaba el aire. La sala estaba muy iluminada, con filas de ordenadores alineados en las paredes, y pocas personas sentadas encorvadas sobre las pantallas, con el rostro iluminado por el frío resplandor azul. Darren se acercó a ellos, observando sus rostros en busca de su amigo, por si acaso ya estaba trabajando allí. Todos parecieron ignorarlo, completamente absortos en los números de sus pantallas. Se detuvo frente a una de las trabajadoras, una chica que estaba navegando tranquilamente por su teléfono, mientras esperaba que algo terminara de cargarse en su pantalla. Darren la miró. Vio que tenía 20 y pocos años, con el pelo rojo intenso y un cuerpo esbelto. Su delineador oscuro y el lápiz labial corrido le daban un aire rebelde y provocador, y su camiseta sin mangas con cuello cruzado dejaba al descubierto gran parte de sus voluminosos pechos, creando un escote muy atractivo. Ella levantó la vista cuando Darren bajó la mirada y sus penetrantes ojos verdes se entrecerraron con curiosidad y también acusación. «No estarás mirando mis tetas, ¿verdad?», preguntó. Darren levantó la vista y la miró. «No», dijo simplemente. «No lo soy». «Un hombre que sabe mentir», dijo ella, sonriendo con suficiencia. «Me gusta». Darren no respondió. Ella lo evaluó una vez más antes de continuar. «No pareces el típico grupo de frikis que tenemos aquí. ¿Qué te trae por Dataforge, guapo?» Darren se hizo el ciego ante su coqueteo y luego le preguntó si conocía a su amigo. «¿Conocen a alguien que se llame Rico Evans?» La chica negó con la cabeza y se encogió de hombros. «Me encantan los nombres, pero lo dudo. ¿Por qué buscas a ese Rico? Lo que quieras que haga, lo puedo hacer». Los ojos de Darren casi se oscurecieron en ese instante, observándola brevemente. Luego, sabiendo que no podía evitarlo, dejó el maletín sobre la mesa, lo abrió y reveló los fajos de dinero. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por unas cejas levantadas y un silbido de impresión. «¡Guau!», dijo, inclinándose hacia adelante. «Eso es un montón de dinero. ¿Cuál es la historia? ¿Robaste un banco?» «Sin preguntas», dijo Darren con firmeza.
Necesito convertir esto a formato digital. Sin hacer ruido. Ella ladeó la cabeza, observándolo un momento. Tienes agallas, presentándote aquí con esto. La mayoría de la gente al menos intenta parecer nerviosa. Pero bueno, sin preguntas. Cerró el teléfono y se encorvó hacia el monitor. Mientras empezaba a escribir, con los dedos sobre las teclas, lo miró. Por cierto, me llamo Kara. ¿Y tú eres? Noir, respondió Darren, con los ojos fijos en la pantalla de su monitor. Ella arqueó una ceja. ¿Se identifican por iniciales? Darren suspiró. Significa no es asunto tuyo. Ahora haz lo que vine a hacer. Kara se rió entre dientes. ¿Qué tipo duro, eh? Me gusta, dijo, sonriendo de nuevo con suficiencia. Sabes, suelo cobrar extra por trabajos urgentes. Pero contigo, quizá haga una excepción si me sonríes. Hazlo, dijo Darren, con un tono frío pero controlado. Kara rió entre dientes, visiblemente divertida por su indiferencia. Como quieras, hombre misterioso. Pero debes saber que no hago obras de caridad. ¿Cuál es la cuenta? Darren se lo entregó. Ella lo miró, inclinó la cabeza, hizo un MHMM y luego continuó trabajando. Henry. Ven a guardar este dinero en la bóveda. Llamó a uno de los trabajadores, quien recogió todo el dinero del maletín, lo metió en una bolsa y lo llevó a la parte de atrás. Darren lo observó mientras Kara continuaba con la transferencia digital. El sistema emitió un suave pitido en su mente mientras ella lo hacía. Notificación del sistema. Escaneando el proceso de transacción. No se detectaron anomalías. El proceso es seguro. Supongo que eso simplemente significa que no está tratando de jugar conmigo o lo que sea. De acuerdo, dijo Kara después de unos minutos. Nos llevamos un 3% de descuento. Ese es el trato. Si quieres que quede limpio, nos quedamos con nuestra parte. Bien, dijo Darren, aunque la pérdida le dolía. No podía permitirse el lujo de negociar. Transfirió el efectivo a formato digital, enviando los $194.000 restantes a la billetera que él le proporcionó. Cuando el sistema confirmó la recepción de los fondos, Darren respiró aliviado. Listo, dijo Kara, reclinándose y cruzándose de brazos. Listo. Observó cómo Darren sacaba el teléfono de la cartera y revisaba la notificación de saldo. El sistema también le notificó un aumento de saldo. Notificación del sistema aumento de efectivo. $194.234.47. ¿Eso es todo lo que quieres? Preguntó Kara, sacando ligeramente el pecho. Soy una chica solitaria. No me importaría que me cuidaras. Darren agarró el maletín, ahora vacío, y lo cerró de golpe. No soy tu padre, dijo. Hizo un puchero juguetón. Pero aún podría llamarte papi. Se volvió hacia ella con frialdad y luego miró hacia adelante. No me interesa. Luego, sin decir otra palabra, salió del café. El cartel de neón parpadeaba detrás de él mientras la puerta se cerraba. Kara sonrió para sí misma, viéndolo irse. Es curioso. Me divertiré descifrándolo. Al llegar finalmente a casa, Darren cerró la puerta con llave y se sentó frente a su portátil. El corazón le latía con fuerza al abrir la cartera y comprobar el saldo. $194.000. Era real. Tenía el dinero. Rápidamente transfirió $110.000 a la cuenta del hospital, asegurándose de que las facturas de su madre se pagaran. El sistema confirmó la transacción, imprimió un recibo y lo guardó en su maletín. Aunque una oleada de alivio y alegría lo invadió, Darren no se detuvo a celebrar. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Es hora de empezar, murmuró para sí mismo mientras abría un sitio de intercambio de Bitcoin. Timbre. Todas las compras de Bitcoin deben realizarse a través del sistema para garantizar que obtengas las recompensas. Oh, murmuró. De acuerdo. Apartó la vista de la pantalla del monitor y se concentró en la interfaz del sistema que flotaba frente a él. Anfitrión, ya puedes iniciar tu primera compra de Bitcoin. Capítulo 12. Darren se sentó en su escritorio, inclinado hacia adelante, con los dedos apoyados en la mesa mientras su mirada se posaba en la ventana de inversión en Bitcoin que mostraba el sistema. Los números parpadeaban ante él, nítidos y claros. Ventana de inversión en Bitcoin precio actual. $1.008 BTC precio en el futuro. $50.000 BTC ascensos.
Septiembre de 2010, aumento de nivel, 9 centavos de dólar BTC enero de 2011, gran subida. 6 dólares BTC abril de 2011, aumento de nivel, 9 dólares BTC junio de 2011, gran subida. 301 dólares BTC, toque para ver aumentos adicionales durante más de un año, fallos. Marzo de 2011, caída leve, 4 dólares y 3 centavos BTC agosto de 2011, gran caída, 2 dólares BTC, toque para ver más fallos de más de un año, su inversión invertido. Cero beneficio. Cero. Darren exhaló, mirando los números. Era el momento. El momento en que todo cambió. Le quedaron 84.000 dólares después de pagar las facturas del hospital de su madre. Eso equivalía a 1.031.250 Bitcoin al precio actual. La siguiente subida fue solo un mes, de 8 centavos de dólar a 0.9 dólares, un aumento del 1125%. Si lo invirtiera todo ahora, su cartera valdría 928.125 dólares en solo 30 días. Un escalofrío le recorrió la espalda. Así se sintió tener conocimiento absoluto del futuro. Mientras otros dudaban, sin saber si Bitcoin era una estafa o una moda pasajera, él lo sabía. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Esto significaba que no había razón para ir a lo seguro. No cuando todo estaba asegurado. Así que se jugó la vida. Darren reservó rápidamente 1.500 dólares para gastos diarios y emergencias. El resto, directamente a Bitcoin. Debajo de la ventana de inversión en Bitcoin había un botón que decía realizar nueva inversión, seleccionó ese botón y vio una notificación. No hay borradores de inversión. Se puede iniciar una nueva inversión con cierto entusiasmo, seleccionó el botón invertir. Apareció una ventana de confirmación. Cantidad de Bitcoin a comprar. Darren escribió el número cuando apareció una pantalla de teclado en la interfaz. ¿Estás seguro de que deseas comprar Bitcoin por valor de 82.500 dólares a 8 centavos de dólar por BTC? Tenencias estimadas. 1.031.250 BTC. Su pulso se aceleró ligeramente. Emoción. Luego, levantó el dedo y presionó confirmar. La interfaz del sistema se actualizó y un momento después. Inversión exitosa. BTC comprados. 1.031.250 valor actual de la cartera. 82.500 dólares ganancia estimada en NextRise. 928.125 dólares. Darren no pudo evitar sonreír, no pudo evitarlo. Una sonrisa digna de un villano malvado. Era casi difícil de creer. Acababa de dar el primer paso hacia la verdadera riqueza. Timbre. El sistema le notificó una actualización en su ventana de inversión en Bitcoin. Su inversión invertido. 82.500 dólares beneficio. 0, por favor, espera el próximo aumento antes de realizar un retiro. Él ascendió, sin poder evitar sonreír. Estoy completamente de acuerdo con eso. Justo cuando se reclinó, sintiendo la emoción del logro, su teléfono vibró. BRMMMM. BRMMMM. Darren sospechó. Lo sacó del bolsillo, casi esperando que fuera un mensaje de texto de Lily o de alguien del trabajo. Pero era más bien una notificación de una aplicación. Apareció. Notificación de CryptoTracker. FugliDuckling acaba de comprar Bitcoin por un valor de 82.500 dólares. Su sonrisa se congeló. ¿Qué? Se sentó rápidamente, moviendo sus dedos por los numerosos botones del teléfono Samsung y finalmente seleccionó la notificación, abriendo la aplicación CryptoTracker. ¿Patito feo? ¿Quién demonios? ¿Soy yo? Entonces todo volvió a la realidad. Recordó que había descargado esta aplicación por aquella época, cuando empezó a interesarse por las criptomonedas. CryptoTracker era una plataforma social donde entusiastas, comerciantes e inversores rastreaban sus transacciones. Combinaba la transparencia de la blockchain con una interfaz de redes sociales, permitiendo a los usuarios debatir tendencias, presumir ganancias y predecir subidas o bajadas. Todas las transacciones se mostraron públicamente usando nombres de usuario en lugar de nombres reales, lo que garantizaba cierto anonimato. La cuenta con más seguidores en el sitio era Scottish Panda, cuyo nombre de usuario era Adam Scotland, quien poseía la mayor cantidad de Bitcoin. Pero en este momento, en lo más alto del feed de tendencias, estaba Darren. FugliDuckling compró 82.500 en Bitcoin. Ya hubo cientos de reacciones.
¿Quién carajo es este lunático? ¿Algún niño rico malgastando dinero en una moneda inútil? Espera, $82.000. Esa es la compra más grande de la historia. Este tipo, sin ayuda de nadie, puso más Bitcoin en circulación solo para financiar esta compra. Una locura. Una ballena acaba de entrar al juego. Respeto. Este tipo tiene agallas. La respiración de Darren se aceleró. Comprendió que la billetera personal de Bitcoin creada por el sistema estaba conectada a su información personal, como su correo electrónico y su identificación. Dado que CryptoTracker transmitía cada compra importante de Bitcoin, su billetera les había notificado y su compra había sido transmitida. Hizo clic en el perfil. Se suponía que era suyo, pero como nunca había creado una cuenta oficial, el sistema le había generado automáticamente el nombre de usuario FuglyDuckling. La aplicación no tenía acceso a su identidad real, por lo que nadie podía rastrear la compra hasta él. Soltó un suspiro lento. Gracias a Dios. No quería que esto fuera un problema. Si la gente supiera que había comprado esa cantidad de bitcoins, lo bombardearían con mensajes, y sus conocidos lo acosarían con llamadas y visitas, ya sea burlándose de él por invertir en una criptomoneda sin fundamento que, según los expertos, colapsará pronto. Darren no quería nada de eso. De repente, su perfil comenzó a recibir múltiples me gusta y reacciones, incluyendo solicitudes de amistad de numerosos entusiastas y empresarios. Fue la mayor compra única de Bitcoin de la historia. Por supuesto, atraería mucha atención. Como la aplicación no sabía que era él, ni siquiera tenía acceso al perfil, por lo que era como los demás, viéndolo desde lejos. Curioso, intentó tocar el botón me gusta del perfil que no tenía nada más que una foto de perfil en blanco y sin rostro y una única compra, solo para ver si podía interactuar. Apareció una ventana emergente. Crea una cuenta para dar me gusta y comentar. Su correo electrónico registrado se vinculará automáticamente a su historial de transacciones existente. Darren se quedó congelado. Si creaba una cuenta, su correo electrónico y nombre real se vincularían instantáneamente con FuglyDuckling. Su identidad quedaría expuesta. No. No va a pasar. Cerró rápidamente la aplicación y arrojó su teléfono sobre la cama. El secreto era lo mejor. Por ahora, seguiría siendo un fantasma. Justo cuando estaba a punto de relajarse y pensar qué hacer a continuación, llegó una nueva notificación del sistema. Timbre. Notificación del sistema nueva fase desbloqueada. Maestría financiera durante el próximo mes, recibirás una capacitación intensiva en inversiones del mundo real. Temas centrales de aprendizaje. 1. Activos sobre pasivos. Los ricos compran cosas que generan dinero, activos, mientras que los pobres compran cosas que generan pérdidas, pasivos. Aprende la diferencia y cómo generar activos. 2. Cultivo de aura y percepción social. Aprende cómo la percepción pública influye en tu poder en el mundo financiero. Mantén una imagen sólida, estoica e imponente en todo momento. El dinero crea estatus, pero tu carácter lo mantiene. 3. Optimización del flujo de caja. Aprenda a asignar fondos de manera eficiente entre inversiones y gastos diarios. 4. Múltiples fuentes de riqueza. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Aprende a crear diferentes maneras de generar ingresos. 5. Gasto inteligente y estilo de vida. Presumir es bueno y mejora tu imagen, pero presume como un multimillonario y nunca te arruines. El secreto no es lo que compras, sino cómo y por qué lo compras. 6. Derribos rivales. Encuentra debilidades en grupos empresariales rivales, atácalas y haz que bailen a tu ritmo. 7. Los impuestos todopoderosos. Todos odian los impuestos. Aprende a gestionarlos y evadirlos como hacen los multimillonarios. ¿De qué otra manera crees que los ricos se mantienen ricos? 8. El dinero debe trabajar, no quedarse estancado. La parte más importante. Este es el objetivo del sistema del inversor. Aprende por qué guardar dinero en un banco es un desperdicio y cómo invertirlo. Los dedos de Darren se apretaron formando un puño. Este sistema realmente quería convertirlo en un magnate de la inversión en criptomonedas. No es que se quejara, era justo lo que necesitaba. Ya era bueno en finanzas, el mejor de su clase, pero ese conocimiento provenía de libros de texto y análisis teóricos. Esta fue una experiencia del mundo real. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Comencemos. Capítulo 13. Mierda. Señor. Algo increíble acaba de pasar.
La puerta de una exquisita oficina se abrió, mostrando a un hombre japonés de mediana edad sentado en el lujo de una silla alta y acolchada, detrás de un enorme escritorio de mármol negro. ¿Qué pasa, Andy? Le preguntó el hombre a su empleado con un profundo suspiro. Andy Nashville, analista senior, entró con paso decidido, con una computadora portátil bajo el brazo. Era un hombre de 20 años, elegantemente vestido con un traje azul marino a medida, con una expresión de incredulidad y emoción en su rostro. Exhaló mientras se acercaba a su jefe, como si aún estuviera procesando la información. Acabo de hacer una compra récord de Bitcoin. Sakamoto frunció el ceño. ¿Bitcoin? Su voz tenía un dejo de escepticismo. Vi en Business Today que la criptomoneda se encaminaba hacia una caída. Yo tampoco lo puedo creer, señor. Vale $82.500. Sakamoto hizo una pausa. Frunció el ceño mientras intentaba recordar esa cifra. $82.500. ¿En una criptomoneda? Imposible. Nadie sería tan imprudente como para invertir esa cantidad en un activo especulativo. Se lo mostraré, señor. Andy se ajustó las gafas y, emocionado, rodó el escritorio de mármol y se detuvo junto a su jefe. Luego, colocó su portátil sobre el escritorio y giró la pantalla hacia su jefe, abriendo CryptoTracker, la plataforma de redes sociales para entusiastas e inversores de criptomonedas. Allí, en negrita y resaltada, estaba la notificación. Fugly Duckling acaba de comprar Bitcoin por un valor de $82.500. La expresión del director ejecutivo se congeló. Juntó los dedos bajo la barbilla mientras releía las palabras. $82.500. Una cantidad desorbitada para un activo que incluso los inversores más experimentados dudaban en tocar. El señor Kaito Sakamoto sintió una oleada de emoción y energía que lo invadía. La que sintió los aventureros ante la perspectiva de una nueva aventura, la que sintió los cazadores al ver una nueva presa. Hacía mucho tiempo que no sentía tanta emoción. Era el formidable director ejecutivo de Sakamoto Wealth Offices, una de las firmas privadas más exclusivas que gestionaba las finanzas de los ultrarricos. Se encargaban de todo, desde inversiones hasta filantropía, asuntos legales e incluso la gestión del estilo de vida. Eran de los mejores del estado, solo en rivalidad con una sucursal de Moon Enterprises, Moon Wealth Management Offices. Que alguien gaste tanto en una criptomoneda sin probar y, reflexionó Sakamoto, con los ojos casi llenos de lágrimas. Significa una de dos cosas. Debe ser alguien dispuesto a arriesgarse, o alguien que lo da todo cuando está convencido de algo. Estoy seguro. Lo encontré. Encontré al hombre que he estado buscando toda mi vida. Sería un gran compañero de trabajo. O mejor aún, exhaló lentamente. Trabajar para él. Mantener sus finanzas, sus gastos, redactar sus contratos, asegurar sus negocios, asignarle los mejores abogados para ganar sus casos, resolver sus litigios. Puedo construir una dinastía con este hombre. Para este hombre. Rápido, ¿cómo se llama? Entrecerró los ojos. ¿Patito feo? Sakamoto parpadeó. ¿Ese es su nombre? Señaló el seudónimo de la compra. ¿Patito feo? Andy se aclaró la garganta. Parece que la persona que compró el Bitcoin no tiene una cuenta de CryptoTracker. La plataforma generó automáticamente un marcador de posición para representarlo y así poder difundir su compra. Sakamoto exhaló bruscamente y se recostó en su silla, frotándose la sien. Un inversor completamente misterioso. Sin perfil, sin detalles, nada. ¿Estás diciendo que nuestro comprador de discos es un hombre misterioso? ¿Un fantasma? Me temo que ese es el caso, señor, admitió Andy. Sakamoto apretó la mandíbula. Tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Así que mi cliente predestinado quiere hacerse el difícil. Quiere que le demuestre mi valía. Entiendo por qué querría mantener su secreto, pero necesito que firme con mi empresa. Armándose de valor, se enderezó. No. Me niego a aceptarlo. Sus ojos ardían de determinación. Andy, no me importa lo que cueste, a partir de hoy, tu principal misión es encontrarlo. Revisar registros de compras, rastrear transacciones de billetera, escanear huellas digitales. Quiero saber quién es este hombre. Y una vez que lo encuentres, como mi principal cazatalentos, debes intentar conseguir su firma. Andy asintió. Entendido, señor. No le fallaré. Y si lo consigues y espera un aumento considerable. Al oír esto, Andy inmediatamente entró en acción.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, dentro de un elegante rascacielos con el emblema de Moon Enterprises, Ryan Anders se reclinó en su silla de cuero, observando las luces de la ciudad reflejarse en su vaso de whisky. Esta era la sede de la filial de Moon Enterprises, Moon Wealth Management Offices. Ryan Anders era el director ejecutivo de la empresa. Sus ojos se levantaron de su vaso de cristal cuando su secretaria, Amelia, entró en su oficina y colocó un documento impreso en su escritorio. Señor, comenzó, ajustándose las gafas, CryptoTracker acaba de anunciar una importante inversión en Bitcoin. $82.500. Anders arqueó una ceja con interés. $82.500. ¿Quién es este loco que anda suelto y cómo puedo atraparlo? Una sonrisa pícara se dibujó bajo su nariz. Es una cantidad enorme de dinero para invertir en una moneda destinada al fracaso. Estudió el papel impreso. Eso significa que un hombre como este no dudaría si le indicara dónde invertir su dinero. Jejejeje. Me encantan este tipo de empresarios. ¿Quién es? Amelia dudó. El comprador es anónimo. No tiene perfil. No tiene registros. Los ojos de Anders brillaron de interés. Ah. Tomó el documento una vez más y lo examinó. Patito feo. ¡Qué nombre tan gracioso! Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Entonces, ¿tenemos un inversor fantasma? Sí, señor. Si es un nuevo empresario, ¿deberíamos empezar a buscar talento? Anders sonrió aún más. Sin dudarlo, Amelia. Dejó su vaso de whisky. Sé que esta noticia ya les llegó a los aficionados del otro lado, pero no podrían encontrar una ballena en un acuario. Un hombre como este querría firmar con los peces gordos. Los peces gordos, somos nosotros. Amelia asintió con inquietud. Su jefe se levantó, obligándola a retroceder un poco. Luego se ajustó la corbata. Prepárate para la cacería, Amelia. Lo harás tú misma, y asegúrate de vestirte, elegante. El equipo cibernético rastreará esta compra. Averigúen dónde se inició la transacción y quién está detrás. Luego, saldrás a cazar. Entendido, señor. Amelia se giró para irse. Al ver su trasero moverse tentadoramente bajo la falda mientras se alejaba, Anders suspiró y volvió a tomar el periódico. Señor Patito, me va a hacer más rico, ¿verdad? No muy lejos de allí, en un extravagante ático, Adam Scotland hacía girar su copa de vino añejo mientras miraba fijamente la pantalla de su ordenador portátil. La noticia también había llegado a su fin. Durante muchos meses, ostentó el título del mayor poseedor de Bitcoin, 150.000 BTC a su nombre. También era la cuenta más seguida en CryptoTracker, con más de 3 millones de seguidores. De alguna manera, Adam siempre se había enorgullecido de eso. Aunque fuera vanidoso, le proporcionaba cierto placer. Un ego. Pero ahora... Tomó otro sorbo y entrecerró los ojos mientras miraba la pantalla. Patito feo. Este inversor misterioso acababa de batir sus récords con una sola compra. $82.000 en Bitcoin. Y ahora, por primera vez en meses, Escocia ya no era el mayor titular individual. Tampoco era la cuenta más seguida en CryptoTracker. Aunque FugglyDuckling era solo una cuenta provisional, ya contaba con 3,3 millones de seguidores, todos acumulados en tan solo medio día. Algo que a Escocia le había llevado meses conseguir. Un suspiro lento y frustrado salió de sus labios. Fue completamente vano. Nada de esto importaba, pero dolía un poco. Podía comprar más bitcoins. Claro que podía. Tenía cientos de millones a su disposición. Pero ¿valía la pena el riesgo? Bitcoin todavía se consideraba inestable, volátil e impredecible. Con toda seguridad, pronto caería. Como hombre de negocios, tuvo que mantener su ego bajo control y jugar a lo seguro. Pero este patito no estaba jugando a lo seguro en absoluto. Entrecerró los ojos al ver el perfil en la pantalla, la foto de perfil insulsa y sin rostro y el nombre FugglyDuckling escrito debajo. Y en ese mismo momento, desde distintos rincones de la ciudad, Sakamoto, Anders y Escocia hicieron la misma pregunta. ¿Quién eres, inversor misterioso? Las puertas corredizas de la entrada del Hospital Morrison se abrieron. La luz del sol inundaba el vestíbulo de azulejos blancos, donde pacientes, médicos y enfermeras se movían con silenciosa eficiencia. Entonces un joven entró. Se mantuvo firme y seguro, ajustándose la chaqueta de cuero mientras observaba el lugar. Tenía el cabello castaño oscuro, peinado hacia atrás y con un estilo impecable.
Su piel brillaba como un reflejo del sol, y sus cejas, gruesas y definidas, hacían brillar sus ojos azules mientras observaba la habitación. Era Darren Steele y había venido a ver a su madre. Capítulo 14. Darren pasó junto a todos sin pensar. Su mirada estaba fija al frente, con una mano en el bolsillo y la otra tocándose la barbilla. Los pasillos del hospital tenían el ruido ambiental habitual de la gente ocupada, algunos de los cuales miraban en su dirección. Normalmente, parecía como si solo estuviera mirando hacia adelante y caminando, pero eso era solo porque no podía ver la interfaz del sistema en la que estaba toda su atención. Los patrocinios son el alma de las empresas emergentes, murmuró entre dientes, leyendo una guía sobre financiación corporativa. Una propuesta de patrocinio exitosa debe priorizar el beneficio mutuo. El patrocinador debe creer que obtendrá más de lo que aporta. Tener patrocinadores, como magnate empresarial, aumenta tu estatus y respeto. Empresas automovilísticas como Ferrari y Porsche son el tipo de patrocinadores que te resultarán atractivos. Darren respiró hondo, con comprensión y también cansancio. Durante los últimos días había estado estudiando. Aprendiendo a fondo. Devorando cada bit de información sobre cómo dirigir un negocio, conseguir patrocinios y dominar las inversiones. El sistema no iba a dejarlo escapar fácilmente. Aunque le había dado los medios para enriquecerse, quería asegurarse de que supiera cómo conservar su riqueza, incluso cuando fuera excesiva. Timbre. El sistema anunció una notificación. Tiempo de prueba pregunta 1. ¿Cuál es el factor principal que influye en la decisión de un inversor de financiar una startup? Darren exhaló. Fácil. Rentabilidad proyectada, crecimiento potencial del mercado y evaluación de riesgos. Correcto. Él no se aplaudió y simplemente esperó tranquilamente la segunda pregunta. Pregunta 2. ¿Cuál es la forma más efectiva de garantizar la lealtad del patrocinio a largo plazo? Darren dudó. ¿Rendimiento constante? ¿Retorno de la inversión? Hizo clic en su respuesta. Incorrecto. Incorrecto. La señal de reprimenda del sistema se puso roja. Debes estudiar más, le reprendió. Hay que ser bueno para ser un gran inversor, pero para ser el inversor más rico, hay que ser perfecto, ¿vale? Vale. Lo entiendo, respondió Darren. Siguiente pregunta. Pregunta 3, correcto. Pregunta 4, correcto. Pregunta 5, correcto. Pregunta 10, correcto. Bien hecho. Pasaste el examen con un 90%. Calificación A. Recompensa. 30% de descuento en la próxima compra aleatoria. Pequeñas recompensas como estas eran lo que Darren usaba para pasar el día, comprando artículos a precios más baratos y también obteniendo descuentos. Durante este tiempo, había llegado a comprender algo sobre el sistema de inversionistas. Nunca le había otorgado dinero. Hiciera lo que hiciera, el efectivo nunca era un precio. Solo podía darle los medios para ganar dinero y luego otorgarle recompensas que pudieran duplicarlo, reducir costos, disminuir las reducciones de impuestos y ofrecerle reembolsos. Así que la única manera de ganar más dinero era ganar dinero primero y obtener luego las recompensas que le permitieran ganar más dinero. El dinero por sí solo nunca fue una recompensa. El sistema del inversor era en verdad un sistema muy disciplinado y durante los últimos 3 días, Darren había aprendido a ser igual de disciplinado. Después de casi chocar con una de las enfermeras, regresó al presente y la interfaz desapareció. Lo siento, dijo la enfermera, volviéndose hacia él, y luego se alejó. Darren pareció sorprendido. ¿Acaso la enfermera acaba de disculparse con él? Eso es nuevo. Hundió la otra mano en el bolsillo, frunciendo el ceño ante el horrible olor de los hospitales que odiaba. Antiséptico, frío e impersonal. Haciendo una mueca, avanzó y se detuvo en el mostrador de recepción. Esa misma enfermera, la enfermera Ellen, estaba allí. Darren no reaccionó exageradamente al verla. Simplemente la observó con calma antes de esperar. El ruido que hacía su chicle se volvió irritante rápidamente, pero al principio ni siquiera se molestó en levantar la vista. ¿A quién has venido a ver? Preguntó con tono aburrido. Paciente 157, respondió. ¿Eres pariente? Sí. Le acercó un portapapeles. Firma aquí. Darren tomó el bolígrafo, apretándolo con fuerza mientras empezaba a firmar. Entonces notó que ella levantaba la cara para mirarlo bien. Sin embargo, no dijo nada. Algo raro pasó hoy.
Darren recordaba con claridad cómo había sido la última vez que vino. La humillación. El asco en su voz. La forma en que lo hizo arrodillarse, la forma en que se rió mientras él le besaba el zapato. ¿Por qué no pasaba nada de eso hoy? La enfermera Ellen parecía tratarlo como a cualquier otro visitante. Incluso la gente a su alrededor. A diferencia de hace unos días, no se burlaban. No susurraban. Nadie lo miraba como una porquería que obstruía su hospital perfecto. No podía ser solo porque se hizo un simple cambio de imagen, ¿verdad? Literalmente, había tomado unos cientos de dólares de lo que le quedaba del préstamo y había usado sus pequeños descuentos y reembolsos para ir de compras. ¿Era realmente tan vanidosa esta gente? Todos vieron su chaqueta de cuero a medida y su cabello castaño peinado hacia atrás y luego decidieron que realmente ahora era digno de estar entre ellos. Para su información, este era el mismo Darren Steele del que se habían burlado hace unos días. Solo que con mejor ropa. ¿O no? Quizás había algo diferente. Algo en su forma de comportarse. Sin embargo, solo habían pasado 3 días. ¿Cuánto podría cambiar de él en tan solo 3 días? Apartando esos pensamientos de su cabeza, devolvió el formulario firmado. La enfermera Ellen lo recogió y le echó un vistazo. En cuanto lo reconoció, se quedó boquiabierta. ¿Darren Steele? Exclamó. ¿Eres el mismo tipo patético? Lo observó de arriba abajo, con una expresión de asombro en su rostro. Vio su cabello castaño oscuro, pulcramente peinado en comparación con lo descuidado que estaba antes. Su mandíbula estaba perfectamente definida, su piel resplandecía, radiante y saludable, y podría jurar que parecía más alto, o tal vez eran sus hombros los que eran más anchos. Quiero decir, todavía me pareces familiar, pero también eres completamente diferente. Darren ignoró sus palabras y se negó a reaccionar. Se limitó a ajustarse la chaqueta, mirando el pasillo que conducía a la habitación de su madre en el hospital. La enfermera Ellen se aclaró la garganta, volviendo a su tono habitual. Así que hiciste el pago con éxito, ¿eh? El dios que adoras por fin te ha concedido un deseo. Él la miró y levantó una ceja, pero no dijo nada. ¿Cómo es que te ves completamente diferente? ¿Cuánto han pasado? 3 días y... Siguió hablando, pero a Darren no le importó. Sin mirar otra vez, se giró hacia el pasillo y comenzó a caminar. ¿Eh? Él parpadeó, observándolo pasar. Oye. Salió de la mesa, observándolo moverse con esa confianza que hacía que la gente se apartara instintivamente. Caminaba con frialdad, con las manos todavía en los bolsillos. Sin ninguna preocupación en el mundo. Él enfrunció el ceño y empezó a perseguirlo. Oye. Disculpa, pero Darren no se detuvo. Ni siquiera la reconoció. Simplemente siguió caminando hacia la habitación. ¿Qué le pasa a este tipo? Pensó la enfermera, y lo siguió a zancadas. Ni hablar de que me esté ignorando ahora mismo. Era evidente que había algo muy diferente en él. Pero ella ya no le llamaba la atención. Basta. Espetó. Oye. Te estoy hablando. Darren se detuvo de repente, sobresaltándola también. Por un instante, fue como si pudiera percibir sus emociones, como si sintiera el aura que emanaba de él. No había rabia ni amargura, solo algo que, de alguna manera, parecía aún peor. Fría indiferencia. ¿Qué quieres? Miró por encima del hombro y preguntó con una voz suave como una espada. Sintiendo un poco de miedo por la forma en que él le respondió bruscamente, Ellen replicó. Estaba hablando contigo y simplemente te alejaste. ¡Qué grosero! Capítulo 15. Darren volvió la mirada al frente. No tengo nada que ver contigo, dijo. Te haces la importante, pero no eres nadie en este lugar. Ni siquiera eres lo suficientemente buena para ser enfermera de verdad. Por eso te pusieron en la recepción. Controlando visitas y registrando pacientes. No se necesita ninguna habilidad para eso. El acoso es lo único que se te da bien porque es lo único que sabes hacer. Ellen sintió que las palabras la atravesaban como un cuchillo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a decirme estas cosas? Como sabes, ya pagué las facturas del hospital, continuó Darren, sin dejar de mirar al frente mientras ella le observaba la espalda. Así que ya no te queda nada que usar en mi contra. Acostarte con uno de los médicos podría darte algo de poder, pero no lo malinterpretes. Sigues siendo un don nadie. MGH. Retrocedió un poco, sorprendida. ¿Cómo lo supo?
Aunque era obvio que debía de estar acostándose con el médico que la había dejado maltratarlo días atrás. Un médico normal no permitiría que una enfermera recepcionista hiciera eso, ni que tomara decisiones sobre el alta de un paciente. Darren finalmente volvió a mirar por encima del hombro. Deberías volver a recepción como la chica de los recados que eres, a menos que haya una cola abrumadora para cuando regreses. La respiración de Ellen se entrecortó. Este no era el mismo chico al que había humillado y pisoteado. Lo había visto humillarse. Lo había visto caer de rodillas y besar el mismo suelo que ella pisaba, solo para implorar clemencia. Entonces, ¿por qué estaba allí de pie, hablándole, sin siquiera tener el respeto de mirarla a la cara? ¿Cómo pudo tratarla como si no fuera nada? ¿Y por qué de repente parecía sereno? ¿Controlado? Al darse cuenta, sintió un nudo en el estómago. Sus rasgos afilados, su cabello pulcramente peinado hacia atrás, la frescura de su ropa nueva, realmente parecía una persona completamente diferente. Este tenía que ser su hermano gemelo, su primo malvado. Algo o alguien, porque el cambio en su presencia era profundo. De repente sintió como si perteneciera a un mundo superior al de ella. Darren comenzó a caminar hacia adelante, pero luego se detuvo nuevamente. Y llama al médico, ordenó. Como eres la chica de los recados, supongo que te pagan por eso. Dile que necesito hablar sobre el siguiente paso en la salud de mi madre. Ellen se quedó allí, sin palabras. Y así, sin más, la dejó en el polvo. Timbre. Te has ganado una bonificación de personaje dentro de la habitación del hospital. Su madre yacía apoyada en la cama, con los ojos abiertos cuando él entró. Darren apenas tuvo tiempo de asimilar la vista antes de que ella dejara escapar un jadeo de alegría. Darren. Sacó las manos de los bolsillos y la abrazó mientras ella se acercaba a él, rodeándolo con sus brazos en un abrazo débil pero cálido. Su aroma le resultaba familiar, suave, como lavanda y sábanas de hospital. La abrazó con ternura, temiendo que si apretaba demasiado, se destrozara. «Te ves mejor», murmuró, ahora con voz más suave. Su sonrisa era radiante, sus frágiles dedos ahuecaron su mejilla. «Y tú, hijo mío, has crecido muchísimo». Sus ojos brillaron al observar su apariencia. «Dios mío. Estás todo arreglado y reluciente. Mírate el pelo, de verdad que lo peinaste. Te pareces a tu padre. Fuerte y guapo». Darren tragó saliva para superar la opresión en la garganta. No pudo decir nada al respecto. En lugar de eso, se sentó a su lado y le tomó la mano. «Tengo buenas noticias», dijo. Ella se animó y sus labios se curvaron en anticipación. «Las facturas del hospital», continuó, «ya están pagadas». Su madre jadeó. Se tapó la boca con una mano, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, como si se le hubiera roto una presa, soltó una risa alegre, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Te lo dije», gritó, apretándole la mano. «Te dije que tu tío Jared no nos había abandonado. Seguías diciendo que no nos ayudaría, pero yo sabía, lo sabía, que era un buen hombre. El hermano de tu padre. No nos daría la espalda». El corazón de Darren se hundió. Porque la verdad era que Jared los había abandonado. El mismo día que murió su padre, Jared se marchó, dejándolos pudrirse. Su madre simplemente se negaba a creerlo. Pero Darren no podía decirle que él había pagado. De todas formas, ella no le creería porque no había dónde conseguir ese dinero en esa casa. Y si le contara sobre el préstamo, ella se horrorizaría al saber que había hecho negocios con traficantes de drogas para salvar su vida. Así que forzó una pequeña sonrisa. «Sí», dijo en voz baja. «Supongo que tenías razón». Ella asintió, radiante. «Ay, Darren. Esto es maravilloso. Por fin, ya no tenemos que vivir con miedo. Por fin, podemos respirar». Él la observó con el corazón pesado, pero no dejó que se notara. En cambio, hablaron. Él la escuchó mientras ella recordaba días mejores, su infancia, lo orgullosa que estaba de él. Ella había preguntado cómo iban las cosas en el grupo Smithers, ya que sabía que él era pasante allí, pero aún no sabía que había renunciado. Darren simplemente le dijo que todo estaba bien, evitando discusiones que tenían explicaciones difíciles. Luego, mientras continuaba la conversación, alguien llamó a la puerta. Darren se giró cuando el Dr. Gerald entró y se ajustó las gafas. Dr. Gerald, saludó Darren con suavidad. Se levantó de su asiento y miró a su madre por última vez.
Quería hablar de algo importante. Gerald arqueó una ceja. Muy bien. Hablemos afuera. Entraron en el pasillo. El médico, que no podía creer que aquel que estaba frente a él era el mismo Darren Steele de hacía apenas unos días, se quedó mirando con sorpresa. Entonces, ¿de qué quieres hablar? ¿Se trata de su próxima cirugía? Planeo llevarme a mi madre de aquí pronto, dijo Darren con firmeza. Ya no necesitaré tus servicios. El doctor parpadeó. ¿Qué? Capítulo 16. El doctor Gerald, que fatídicamente era el mismo médico que lo había obligado a arrodillarse y suplicar la última vez, ahora estaba rígidamente en el pasillo del hospital, con una sonrisa cortés pero forzada estampada en su rostro. No sabía cómo responder a una declaración tan extraña. La madre de Darren, Pamela Steele, sufría una estenosis aórtica avanzada y grave. La muerte era inevitable si no la hospitalizaban estrictamente, así que la idea de darle de alta prematuramente, justo antes de la cirugía, le parecía extraña. Pésimo, decía. Tras sus gafas, sus ojos brillaban con un destello calculador. Había tratado con muchos pacientes y sus familias. Algunos desesperados, otros agradecidos, otros demasiado pobres para que valiera la pena la molestia. Pero Darren, ¿qué le pasaba? Él era algo completamente distinto. Tan solo 3 días antes, este niño no era nada. Otro indefenso condenado a ahogarse en deudas y pobreza. Pero de alguna manera, al día siguiente pagó la hospitalización de más de $100,000. Tal como prometió. ¿Cómo y por qué? Debió haber pedido prestado el dinero. Sí. Pero, vestía con tan buena ropa, tenía un estilo tan refinado. No se podía pedir prestado semejante presencia y estilo. ¿Qué era? ¿Algún heredero secreto de una fortuna familiar como en esos cortos dramáticos? Fuera lo que fuese, había pagado la costosa factura del hospital que le impusieron, incluso cuando jamás esperaron que lo hiciera. Eso lo convirtió en un cliente importante. Alguien que valía la pena conservar en su hospital. Señor Steele, empezó Gerald con voz suave y profesional. No lo entiendo. Usted ya pagó las cuentas. ¿Por qué querría llevársela después? ¿De verdad importa el por qué? Le preguntó Darren, arqueando fríamente las cejas. El doctor bajó la mirada. Le pido disculpas por actuar con ignorancia. Mis acciones de hace 3 días deben ser la razón de esto. Por favor, perdone tanto mis acciones como las de la enfermera. No teníamos ni idea de que usted no, ¿qué? Lo animó Darren. ¿No eres pobre? El médico abrió mucho los ojos y apartó la mirada con culpa. Tenía que usar otra táctica, y la mejor opción era recurrir a la madre del niño. Las tácticas emocionales siempre funcionaban. Entiendo sus frustraciones, pero seguramente no querrá tomar una decisión precipitada. Su madre ha estado recibiendo la mejor atención disponible. Su recuperación es nuestra prioridad. El rostro de Darren permaneció ilegible, su mirada fría perforando al doctor. Ya conseguiste lo que querías, dijo con calma. El dinero está en tus bolsillos, ¿verdad? La boca del doctor Gerald se torció. Yo no diría eso, pero es verdad, interrumpió Darren. A ustedes no les importan los pacientes, ¿verdad? Solo les preocupa a quién vale la pena conservar y a quién tirar. Cuando no podíamos pagar, nos trataban como a una plaga. Ahora que ven que puedo pagar semejante factura, ¿de repente vale la pena negociar conmigo? El médico no respondió. Pero su vacilación lo decía todo. Darren dio un paso lento hacia adelante, irradiando un dominio silencioso y natural. Cuando volvió a hablar, fue como si su voz le martillara el corazón al doctor. No se preocupe tanto, doctor. Al menos le han pagado. Al menos ha obtenido su beneficio. Eso es lo que realmente quería, ¿verdad? Ellen, que había estado observando en silencio desde el borde del pasillo, tragó saliva con dificultad. Gerald exhaló, ajustándose las gafas. Señor Steele, no nos precipitemos, ¿precipitado? La voz de Darren tenía un dejo de irritación. ¿Cree que tengo prisa, doctor? Ni siquiera creo haber sido lo suficientemente rápido. Ojalá me hubiera dado cuenta antes de sus travesuras, aunque no creo que hubiera podido hacer nada al respecto entonces. La verdadera pregunta es, ¿a cuántos más ha engañado así? El médico se puso rígido. Me diste una falsa impresión del coste de la hospitalidad, continuó Darren, bajando un poco la voz. Mi madre ni siquiera se ha operado, y aún así nos ha sacado más de 100,000. Gerald tragó saliva. Era verdad.
Utilicé el protocolo INSIG para obtener información sobre el hospital antes de ingresar, incluyendo las facturas de diversas enfermedades preoperatorias. El precio que me hicieron pagar podría haber cubierto la cirugía intensiva de mamá, pero solo fue por atención básica. Es una herramienta que usaron algunos médicos corruptos de este hospital, trabajando con las enfermeras para explotar a los desesperados. Y siempre se han salido con la suya. Hasta ahora. La enfermera Ellen dio un paso atrás cuando Darren mencionó la estafa que habían llevado a cabo y el Dr. Gerald se movió inquieto. Aunque no había nada que pudiera hacerles, Darren simplemente estaba dejando en claro que no era un niño desesperado como lo imaginaron al principio. Y ellos también se dieron cuenta porque de hecho él fue la primera persona que se enteró de esto. Darren se metió las manos en los bolsillos, mirando al doctor avergonzado con curiosidad. ¿Ni siquiera lo negarías?, preguntó. Bueno, al menos tienes vergüenza. Suspiró. No soy irrazonable. Esperaré a que se acabe el pago de la factura mensual del hospital a finales de la semana. Después, trasladaré a mi madre a un hospital de verdad. Uno que no esté dirigido por estafadores. Ellen dejó escapar un pequeño jadeo. Gerald apretó los puños mientras su mente corría. Si dejaban que Darren se marchara, no solo perderían un cliente, sino un activo. Si podía pagar tanto en un día, ¿cuánto más podría pagar? Sus labios se separaron y un último intento de persuasión se formó en su mente. Pero Darren ya se estaba alejando. Ahórrate el aliento, murmuró. Aunque me encantaría que me suplicaran esta vez, lo guardaría para otro día, cuando decida derribar este establecimiento y dejarlos a ambos sin trabajo. El doctor abrió mucho los ojos. Está bromeando, ¿verdad? Tiene que estar bromeando. ¿De qué demonios está hablando?, reflexionó la enfermera Ellen con el corazón palpitante. Después de despedirse de su madre, dejando caer la rosa y las galletas que había traído consigo, se alejó, ignorando a los dos que estaban de pie observándolo. No os preocupéis. Ni siquiera he empezado con ninguno de vosotros. Ellen hizo una pausa, parándose junto a la enfermera antes de girarse a su izquierda para mirarla. Sus miradas se cruzaron. Ella, confundida y aterrorizada, miraba fijamente a los suyos, fríos y apáticos. Ella será la primera en sufrir. Momentos después, bajó de un taxi y entró en un edificio grande pero modesto. Era Holloway Medicals, un hospital en expansión en la ciudad que apenas empezaba a hacerse un nombre. Protocolo INSIG completo. La información sobre Holloway Medicals es la siguiente: patrimonio neto estimado. $567 millones. Ingresos primarios. Atención al paciente, investigación médica innovadora, desarrollo farmacéutico, contratos de atención médica gubernamentales y privados propietario. Dr. Leonard Holloway, conocido por atención al paciente de alta calidad, tratamientos asequibles pero avanzados, prácticas médicas éticas, investigación innovadora sobre enfermedades crónicas y terminales, recepción del público. Tácticas. Prioriza el avance médico sobre las ganancias, invierte en tratamientos de vanguardia, ofrece precios justos en comparación con otras instituciones privadas, apoya a pacientes de bajos ingresos a través de subvenciones médicas. Consejo del sistema. Un aliado con gran potencial. Intentar asegurar una cooperación a largo plazo con la empresa. Esa era completamente la misión de Darren. Propiedad del Dr. Leonard Holloway, Holloway Medicals también competía con Morrisons. Sin embargo, debido a su tamaño y al alto nivel de patrocinio de Morrisons, Holloway Medicals, al igual que otros, tuvo que seguir luchando por otros puestos en la jerarquía médica estatal. Sin embargo, el hospital estaba más centrado en sus pacientes y en cómo salvarlos. Esto significaba que eran precisamente el tipo de personas en las que podía confiar, aunque seguían siendo muy caros, razón por la cual no pudo ingresar a su madre allí desde el principio. Darren lo entendió. La medicina era cara, y la reputación de un médico en el mundo médico era moneda corriente. Aunque el Dr. James Morrison apenas trabajaba ahora y solo contaba con médicos contratados para el trabajo, seguía siendo el médico más respetado del estado. Hoy, Darren estuvo aquí para ofrecer ese título al Dr. Leonard Holloway. Al encontrar una enfermera ocupada que estaba allí para un chequeo de rutina, logró entrar a una de las habitaciones del hospital. Poco después, entró el Dr. Holloway. Hola, paciente. Disculpe la espera, hizo una pausa y miró fijamente a Darren. Lo siento, pero creo que no lo reconozco. Darren miró bien al hombre. Holloway era alto y de mirada penetrante.
Evidentemente rondaba los 40 y tantos y vestía la típica bata blanca impecable. Su cabello con mechas grises le daba un aire de sabiduría, y sus penetrantes ojos verdes observaban a Darren con curiosidad. ¿Quién es usted exactamente?, preguntó el médico. Darren no mostró ninguna reacción facial. Soy quien te hará rico, Dr. Holloway. El médico levantó una ceja confundido. Capítulo 17. Soy el hombre que te hará rico, Dr. Holloway. El doctor arqueó una ceja. Por muy conmovedoras que fueron esas palabras, Holloway apenas se impresionó. Ya había tratado con gente así. Empresarios, inventores, estafadores, todos ansiosos por presentar alguna idea revolucionaria, algún atajo hacia la riqueza. En su profesión, estos tipos no eran más que distracciones que se alimentaban de la desesperación ajena. Suspiré, ya molesto. Si estás aquí para venderme algún plan para hacerme rico, puedes irte ya. Vaya, me siento insultado, dijo Darren con voz sin emoción. Tras quedarse allí un rato, y al ver que el intruso no pensaba irse, el doctor Holloway se giró hacia la puerta. Llamaré a seguridad. ¿Cuántos pacientes habéis perdido, porque no había cura para su enfermedad? La mano de Holloway se detuvo al alcanzar la perilla. Volví a mirar a Darren. ¿Qué? Es usted un buen hombre, doctor Holloway. Desearía poder salvar a todos, pero sabe que está limitado por los avances médicos de esta época, a pesar de que hemos avanzado mucho. El doctor parecía confundido. Esta vez. ¿Qué? ¿Por qué me dice esto? ¿Qué quiere decir? Darren se levantó de la camilla donde había estado sentado, con los brazos cruzados. Soy de los que saben cosas. Habló con seguridad, con voz firme y segura. Cómo sé las cosas no importan. Nunca se lo dirá a nadie, pero créeme cuando digo que sé cosas. Holloway no se impresionó. Su incredulidad era evidente en el ceño fruncido y el escepticismo en su mirada. ¿Quién es este chico loco? Darren vio la incredulidad y decidió golpear al médico con algunas de las cosas que sabía. Por ejemplo, sé que tú y el Dr. Morrison estudiaron juntos en Harvard. Y ahora, aunque antes eran amigos, él hace todo lo posible por perjudicar tu empresa mientras la eleva. La expresión de Holloway se desvaneció, sus ojos se abrieron de par en par mientras retrocedía sorprendido. ¿Cómo? Darren lo interrumpió. Aún así, te niegas a enfrentarlo. Te concentras en tratar a tus pacientes, lo cual es admirable. Pero si sigues así, tu hospital será demolido en 6 años. Te verás obligado a declararte en bancarrota. Y todos te olvidarán rápidamente porque Morrison es un hombre poderoso. Baja la voz. Y su poder aumentará con el tiempo. El silencio en la oficina se hizo más denso. Holloway tragó saliva, comenzando a creerle rápidamente al chico, pues algunas de estas cosas ya estaban sucediendo en el segundo plano. ¿Cómo sabes estas cosas? Darren exhaló por la nariz, negando levemente con la cabeza. ¿Recuerdas lo que dije? No importa. ¿Cómo sé que no entra en juego? Es completamente trivial en esta conversación. Holloway frunció el ceño, confundido y decepcionado. Al notarlo, Darren decidió ofrecer algo para calmar los pensamientos del médico y hacer su afirmación más creíble. Soy especialista en negocios y monitorizo el éxito empresarial, explicó. Analizo tendencias, pronostico trayectorias financieras y reconozco patrones que determinan si una empresa prosperará o se derrumbará. Mi experiencia me permite evaluar riesgos, identificar debilidades y asegurar la supervivencia en un sector competitivo. La tasa de supervivencia de su empresa es una de las más bajas del estado, Dr. Holloway. Aunque lo creía, Holloway seguía con escepticismo. ¿Y qué quieres entonces? ¿Ofrecerme una forma de evitar que mi empresa se hunda? Su tono estaba teñido de sospecha. Obviamente, querrías dinero. ¿Y cómo sé que Morrison no te envió personalmente? Quizás por eso sabes todo esto. Darren no reaccionó a la acusación. En cambio, metió la mano en el bolsillo y dejó un pequeño documento doblado sobre el escritorio. Hepatitis C. Holloway frunció el ceño y recogió el periódico con vacilación. La hepatitis C es una infección de por vida. El único tratamiento disponible actualmente es la terapia con interferón. Tiene efectos secundarios extremos y una baja tasa de curación. Los pacientes sufren durante años. Darren miró a Holloway mientras hojeaba el periódico. Pero nadie ha probado los antivirales de acción directa. Proyecto una tasa de curación del 95%. ¿Ves la gráfica? ¿La prueba? Las manos de Holloway se apretaron sobre el papel, con los ojos temblorosos.
Esto no puede ser real. Pruébalo entonces. Darren se metió las manos en los bolsillos. Puedo esperar. Olloway lo miró fijamente, luego el documento que tenía en las manos. Sin perder tiempo, corrió a su escritorio, hojeando los trabajos de investigación antes de encender la computadora. Sus manos se movían con agilidad, tecleando, escaneando, cruzando datos. Luego, se apresuró al microscopio, ajustando las lentes y comprobando la composición química. Los segundos se convirtieron en minutos. Tensión. Una densa tensión y excitación. Entonces, jadeó, cubriéndose la boca con la mano mientras sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. No puedo creerlo. Esto es revolucionario, murmuró. Se giró hacia Darren, con la voz apenas entrecortada. Esto va a cambiar el mundo. Darren negó con la cabeza. No. Va a cambiar el mundo, Dr. Olloway. Le sostuvo la mirada con firmeza. La reputación de un médico es moneda corriente. El médico con los mayores avances médicos será el más poderoso del estado, del país, caray. Incluso del mundo. Olloway seguía luchando por comprenderlo. Su mirada pasó de la fórmula a Darren. ¿Avances? Preguntó con voz temblorosa. ¿Dices que conoces más curas para enfermedades? Darren permaneció inexpresivo. No todos. Pero bastantes. Olloway exhaló y lo miró con recelo. ¿Y sabes todo esto por ser un rastreador de éxito empresarial? Los labios de Darren apenas se crisparon. Se te acabó la suscripción por hacer preguntas, sobre todo sobre cómo sé lo que sé. Riéndose emocionado por la broma peculiar, demostrando que no le importaba siempre y cuando consiguiera más avances médicos como este, Olloway volvió a mirar la computadora, todavía abrumado, agarrando el borde de su escritorio. Darren continuó. Estoy dispuesto a contarte más. Muchísimo más. Pero a cambio, aceptarás tratar a mi madre gratis y convertirte en mi aliado comercial. Olloway parpadeó, desconcertado. Era una pregunta muy simple para un joven tan enigmático. ¿Tu madre? Dudó. ¿Qué enfermedad tiene? Estenosis aórtica, respondió Darren. Necesita cirugía pronto. Olloway frunció el ceño. Pensó un momento y asintió. Sí. Puedo hacerlo. El dinero que ganaré solo con esta cura me hará ganar cientos de millones. Cubrir una cirugía no es nada comparado con eso. Darren ladeó la cabeza. Bien. ¿Serás mi aliado en los negocios? Apoyó ambas manos en el escritorio, inclinándose ligeramente. Ser mi aliado significa que me concederás atención médica gratuita de por vida a partir de ahora, mientras te comparto mis conocimientos sobre curas médicas. Olloway apenas dudó esta vez. Sí. Estoy de acuerdo. Pero, Darren tenía más. ¿Cómo puedo ofrecer este trato a muchos otros médicos del estado? Olloway parecía preocupado. Las curas medicinales se van a comprar. No serán caras, por supuesto. Para usted, Dr. Olloway, las venderé por el precio mínimo de $2 millones y el máximo de $7 millones. ¿7 millones? El doctor arqueó una ceja, pensando. Es mucho dinero. Usted mismo lo dijo, doctor. Una de estas curas le dará cientos de millones de dólares. Sin mencionar la reputación y el estatus que conlleva. Tiene razón, asintió el médico tras una breve reflexión. Acepto sus condiciones. Darren se enderezó, satisfecho con la respuesta. ¿Puedes redactar un contrato ahora mismo? En efecto. La emoción de Olloway aumentó. Sus dedos temblaron de euforía al salir de la habitación, casi tropezando por la ansiedad. Un segundo. Escribió e imprimió un nuevo contrato, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca antes había sentido una emoción tan intensa. Al regresar, le puso el documento a Darren. Toma. Puedes leerlo si quieres. Darren se tomó su tiempo para analizar cada detalle. Al terminar, el sistema parpadeó ante sus ojos. Escaneo por contrato, legitimidad confirmada. No se detectó engaño. Satisfecho, Darren tomó un bolígrafo y firmó. Olloway lo siguió rápidamente, firmando justo al lado de Darren. Timbre. Una notificación apareció en la interfaz de Darren. Felicidades. Has conseguido un aliado comercial aliado. Leonardo Olloway Empresa. Olloway Medicals Rango. C. Más información. Este aliado es medianamente fuerte, pero tiene un gran potencial. El Dr. Olloway es el tipo de aliado en el que siempre puedes confiar, con mínimas o nulas posibilidades de traición. Lealtad.
6, 10. Darren miró a Holloway, observándolo mientras estudiaba el contrato con un brillo ansioso en sus ojos. ¿Cuándo podré esperar otra cura? No es que le esté apurando, señor. Darren casi sonrió. Traeré a mi madre a finales de semana, dijo. Antes de que empiece la cirugía y cuando termine, te daré 2 curas más. Holloway, todavía asombrado, volvió a hojear el contrato antes de detenerse. Frunció el ceño ligeramente. Todo esto es muy emocionante, pero, no escribió su nombre en los espacios en blanco. Su firma tampoco es del todo clara. Extendió la mano. Es un placer hacer negocios con usted. ¿Pero cómo se llama, joven señor? No hace falta mi nombre, dijo Darren al aceptar el apretón de manos. Pero puedes llamarme señor Patito. Capítulo 18. Darren salió de Holloway Medicals con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta y manteniendo su expresión tan sólida como siempre. Habían sucedido muchas cosas. Pero en resumen, fue otro bloque exitoso que sentó las bases de su éxito. De un solo golpe, había conseguido su primer aliado comercial, el Dr. Leonard Holloway. Un hombre con gran potencial. Un médico que, con las herramientas y los recursos adecuados, podría convertirse en una de las figuras médicas más influyentes del país. Solo tenía que guiarlo hasta allí. Por supuesto, su alianza tenía que permanecer en secreto. Darren lo había dejado muy claro antes de salir de la oficina. Holloway no debía hablar jamás de su relación ni de su identidad con nadie. Si le preguntaban cómo había comenzado a descubrir repentinamente avances médicos, podría que inventar algo él mismo. Darren no tenía ninguna duda de que el hombre era lo suficientemente inteligente como para inventar una mentira convincente. ¿Y si no lo fuera? Bueno, ese sería su problema, no de Darren. Timbre. El sonido de la notificación del sistema resonó en su mente. Bonificación de personaje conseguida. Darren arqueó una ceja ligeramente, intrigado. ¿Otra interpretación de personaje? Ya van 2 en un día. El sistema debe estar muy impresionado con lo que he hecho hasta ahora. Estaba a punto de continuar, cuando recibió otra notificación que confirmaba que las bonificaciones de personajes habían desbloqueado una nueva función. Timbre. Nueva función desbloqueada. Lector fiel y cariñoso. Darren se detuvo a medio paso. Su interés despertó. El texto del sistema continuaba desplazándose ante sus ojos. Lector de lealtad y afecto. Esta función permite al sistema acceder a los verdaderos sentimientos de un sujeto hacia el anfitrión. No interprete sus emociones generales hacia otras personas. Solo puede interpretar sus pensamientos e intenciones exclusivamente hacia el anfitrión. Como inversionista principal, es crucial detectar mentiras, engaños o intenciones ocultas. Esta función garantiza que siempre conocerás las verdaderas intenciones de una persona, por mucho que intente ocultarlas. Darren dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Una herramienta que le permite ver a través del engaño? Eso fue increíblemente útil. No solo en los negocios, sino en las interacciones sociales en general. Es una función muy práctica, murmuró Darren, asintiendo levemente. Facilitará mucho las negociaciones, y me ayudará a evitar que me apuñalen por la espalda. Había demasiadas personas que usaban máscaras falsas, ya fuera en los negocios, en las amistades o incluso en la familia. Tener algo que pudiera desmitificarlo le daría una gran ventaja. Se alisó el abrigo y siguió caminando. Muy bien, sistema. Regresa a las lecciones. A continuación, aborda los altos impuestos. El sistema respondió inmediatamente. De acuerdo. Retomando la lección. Estrategias para gestionar los altos impuestos. Antes de que la lección pudiera comenzar, una repentina vibración zumbó en su bolsillo. Darren se detuvo y sacó un BlackBerry de botones que, sin duda, había tenido mejores días. La pantalla tenía una pequeña grieta en una esquina y los bordes estaban desgastados por años de uso. Los botones, aunque aún funcionaban, se sentían flojos. Necesitaba un teléfono nuevo. Quizás podría comprar uno. ¿Cuál era el mejor teléfono del mercado en esa época? Los recuerdos de Darren danzaban en su cabeza mientras recordaba el revuelo en torno al iPhone 4, el Nokia 8 y la serie BlackBerry Bold. No le importaría tener uno. Sin embargo, después de pensarlo 2 veces, se imaginó que tener un teléfono de aspecto miserable como ese lo mantendría fuera de la conversación sobre riqueza, hasta que estuviera listo para mostrarse al mundo.
Aún así, miró el identificador de llamadas. Arenoso. La mirada de Darren se detuvo en el nombre por un instante. Era Sandy Meyers. No la había visto desde que dejó el grupo Smithers hacía casi 4 días. Debía de estar confundida sobre por qué se había ido tan abruptamente. Como ella era su segundo jefe cuando él trabajaba en ese entonces, era comprensible que estuviera confundida por su repentina partida. En aquel entonces, ella lo había tratado como a un hijo, ofreciéndole orientación, regañándolo cuando era necesario y cuidándolo cuando los demás en la empresa lo trataban como si nada. Ahora bien, y se miró en el escaparate de una tienda. Su rostro más joven le devolvió la mirada. Él y Sandy probablemente tenían más o menos la misma edad ahora. ¿No? Ella tenía 32, ¿verdad? Y este era él mismo, más viejo, en su cuerpo más joven, así que... Ridículamente, se dio cuenta de que eso no importaba. Al igual que todos los demás, Sandy no sabía que era su yo mayor y maduro en este cuerpo, y por eso todos lo trataban como a un niño. Dejando ese pensamiento de lado, respondió al llamado. «Oye, Darren». La voz de Sandy era cálida y alegre, con un dejo de alivio. Estaba un poco preocupada de que no respondieras. La voz de Darren sonó tan fría como siempre. ¿Por qué? Bueno, exhaló, porque Lily dijo que ha estado tratando de comunicarse contigo, pero sigues ignorándola. Los labios de Darren se curvaron ligeramente. ¿De verdad? Su tono se mantuvo sereno. ¿Te dijo Lily que me llamaras? Oh. No, claro que no. Sandy descartó la idea rápidamente. Solo quería hablar contigo. Sobre todo para agradecerte lo que hiciste. Darren tarareó. ¿Para qué, exactamente? Por liberarnos de ese contrato ridículo que Gareth Smithers nos hizo firmar, explicó Sandy. Finalmente renuncié ayer y, si no hubiera sido por ti, habría estado trabajando para él otros 2 meses, sin cobrar. Darren ladeó la cabeza ligeramente, sorprendido. ¿En serio? ¿Renunciaste? Sí, confirmó Sandy, exhalando bruscamente. Ya no podía soportarlo más. Era demasiado condescendiente. Demasiado insultante. Ya basta. Darren sonrió levemente. Bueno, de nada, pero siendo sincero, solo lo hacía para liberarme. Podía oír la sonrisa de Sandy. No hay necesidad de ser dócil. Nos hiciste un favor a todos. Quizás con esto, Gareth trate mejor a sus empleados sabiendo que pueden irse cuando quieran. Sí, supongo que tienes razón. Sin embargo, en la mente de Darren se estaba desarrollando un pensamiento diferente. Sandy había renunciado. Eso significaba que no la despedirían 2 años después, como en la línea de tiempo anterior. Y si no la despedían, su carrera no se vería arruinada por el escándalo que ocurrió. Sus acciones ya habían cambiado el curso de su futuro. Por completo. Caray. Darren se había convertido en su héroe sin siquiera saberlo. Se sentía como Barry Allen, arruinando la línea temporal. La voz de Sandy finalmente interrumpió sus pensamientos. En fin, quería agradecerte personalmente. Había un tono juguetón en su voz. También extraño tu cara. Darren parpadeó. Un ligero calor rozó las puntas de sus orejas. Se aclaró la garganta ligeramente. Oh. Bueno, estoy muy ocupado, pero, ocupado. Anda, Darren. Esta es nuestra única oportunidad de hablar libremente de la empresa. Ya no trabajamos para ellos. ¿No te vendría bien un poco de charla basura y una reunión? Suspiró. Yo sí que lo haría. Darren pensó un momento y luego asintió. De acuerdo. Fijemos una fecha entonces. Sandy ni lo dudó. ¿Qué te parece esta noche? Darren dejó de caminar. ¿Esta noche? Arqueó las cejas ligeramente, sorprendido. Sí. Dijo emocionada. Estaré en Castle Cottage. Nos vemos allí. Y antes de que pudiera siquiera responder, hacer clic. Ella colgó. Darren bajó lentamente el teléfono. Luego, tras una larga pausa, él maldijo en voz baja. Volvió a guardar el viejo BlackBerry en el bolsillo y miró la interfaz del sistema que todavía flotaba frente a él. Olvídate de la lección, sistema, murmuró. Cancelando lección, vas a ayudarme a elegir algo de ropa. Capítulo 19. Castle Cottage era un encantador restaurante al aire libre, situado en una tranquila esquina de la calle, iluminado por el cálido resplandor de las linternas colgantes. Era un restaurante asequible, con vista a un pequeño lago al lado y las estrellas de la noche arriba.
Tenía mesas de madera ordenadamente dispuestas bajo un dosel de enredaderas entrelazadas y suaves luces de colores, que proyectaban su brillo dorado sobre el espacio. Un muro bajo de piedra, parcialmente cubierto de hiedra, rodeaba el comedor, dándole un aire acogedor y aislado, a pesar de estar en el corazón de la ciudad. El aire transportaba el aroma de pan recién horneado y carnes a la parrilla, mezclado con el leve aroma a vino del mostrador más cercano del bar. Incluso con una atmósfera sin pretensiones como esta, seguía siendo un lugar refinado donde la gente se reunía para conversar tranquilamente y disfrutar de buena comida, en lugar de hacer exhibiciones extravagantes de riqueza. Justo afuera de la entrada, Darren estaba de pie, con las manos metidas en los bolsillos, su postura relajada y serena. Había llegado hacía unos segundos y estaba tratando de encontrar a la señorita Meyers entre la multitud de personas. Llevaba una camisa azul de manga larga abotonada, perfectamente metida en un pantalón ceniza liso que le sentaba a la perfección. Ni muy apretado ni muy holgado. Los sutiles pliegues de la tela se movían ligeramente con la brisa del atardecer, realzando su aspecto desenfadado y arreglado. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y se había duchado y se había puesto colonia justo antes de salir. No quería sentirme demasiado elegante, ya que solo salía a ver a su ex jefe, así que decidió no llevar blazer y parecer un boy scout. Darren. De repente escuchó que lo llamaban. Dirigió la mirada hacia el extremo derecho del local y vio una mano que saludaba y un rostro sonriente. Era la señorita Meyers. Una cálida sonrisa iluminó su rostro cuando él sostuvo su mirada. Darren se sorprendió. Nunca la había visto así. Fuera de las paredes rígidas de la empresa, libre de las limitaciones de la vestimenta formal. Era diferente. Llevaba una blusa color crema, informal pero elegante, metida por dentro de un pantalón azul marino de cintura alta, cuya tela se ajustaba con precisión a su esbelta figura. Su larga melena castaña dorada, que solía llevar recogida en un moño apretado en el trabajo, ahora le caía sobre los hombros en suaves y ondulados mechones. El resplandor ambiental de las luces de hadas en lo alto hizo que sus ojos color avellana brillaran y sus rasgos fueran más suaves, más radiantes de lo que jamás había notado antes. El sistema sonó en su cabeza. Aviso. El sistema inversor ha detectado un aumento en el estado emocional del anfitrión. Darren se burló. ¿Un aumento de repentino en mi estado emocional? No hay ningún aumento de repentino en mi estado emocional. La causa del aumento se ha identificado como una reacción química romántica al ver a la señorita Meyers. Frunció el ceño al instante. ¿Qué? ¿Una reacción romántica? Eso era ridículo. Su expresión se ensombreció mientras murmuraba en voz baja. Debe ser una avería. No tenía motivos para reaccionar románticamente ante la señorita Meyers. Claro, se veía bien, pero, era la señorita Meyers. Era su jefa. Al menos, su ex jefa. Apartando la notificación de su mente, se dirigió hacia ella, deslizando sus manos más profundamente en sus bolsillos. Darren. Gritó de nuevo, sonriendo. Llegó a la mesa y asintió. Señorita Meyers. Hizo un puchero. Vamos. Ya no soy tu jefa. Llámame Sandy. Antes de que él pudiera responder, ella dio un paso adelante y lo abrazó brevemente. Él se tensó un poco, no por incomodidad, sino por pura falta de familiaridad. Sus pechos prácticamente le apretaban las costillas mientras su mano se cerraba sobre su espalda. Sandy siempre había sido cálida, pero abrazos. Eso era nuevo. Mientras se alejaba, señaló el asiento de enfrente. Siéntate, siéntate. Ay, te ves muy bien, por cierto. Y tú, hueles bien también. Incluso después de haber hecho tratos con hombres poderosos en los últimos días, Darren, como muchos otros hombres, todavía no sabía cómo manejar un cumplido de una mujer atractiva. Gracias, logró decir mientras se sentaba, ajustándose ligeramente las mangas. Tú también te ves muy bien. O sea, lo informal te queda bien. Sandy sonrió radiante. Gracias. Y que conste que me siento 5 kilos más ligera al no tener que usar falda tubo todos los días. Darren esbozó una sonrisa. Timbre. Esta persona está emocionada de verte. Darren frunció el ceño. ¿Qué era eso? Tras pensarlo un momento, se dio cuenta de que era la función de lector de lealtad y afecto que había desbloqueado. Así es como funciona. Después de pedir un plato sencillo con vino, la conversación adquirió un ritmo familiar a medida que se acomodaban. Bueno, empezó Sandy, apoyando los brazos sobre la mesa. Tu renuncia sigue siendo una sorpresa para nosotros.
Todos estábamos impactados. Lily sobre todo, pero nadie lo podía creer. Salió de la nada. Todos recordamos lo emocionado que estabas de trabajar allí. Pero lo entiendo. Nuestro jefe era un desastre. Así que, le sonrió. ¿Cómo te ha ido? Lo entiendo, respondió Darren. Pero me di cuenta de que a Gareth realmente no le importaba ni se preocupaba por mí. Solo me estaba usando por lo que sabía, así que tuve que irme. De hecho, ahora estoy bien. Eso le dibujó una sonrisa a Sandy. Me alegra mucho oír eso. ¿Y tu madre? Sigue. ¿Sigue en el hospital? Sí. Darren dudó un segundo, pero luego continuó. Pero mi tío por fin ha pagado la cuenta. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Oh, qué maravilla. Tenía muchas esperanzas de que todo saliera bien. Casi había empezado a crear una campaña de GoFundMe. No quería decírtelo entonces, pero supongo que ahora puedo. Darren rió entre dientes, tomando un sorbo de vino. Claro que era típico de Sandy hacer un esfuerzo por ayudar a alguien. Sobre todo a él. Lo había hecho muchas veces, sobre todo en la línea temporal anterior, y él no podría estar más agradecido. Pero mejor no hablemos de mí, dijo, dejando el vaso sobre la mesa. ¿Y tú? Ahora que te has liberado de las garras de Gareth Smithers, ¿qué sigue? Sandy soltó una risita. Libre de él, sin duda. Se reclinó un poco, cruzándose de brazos. De verdad, todavía no puedo creer que haya aguantado tanto. Ese hombre era una amenaza. Darren sonrió con sorna. Eso es decirlo suavemente. Resopló. Era horrible. Me pedía cosas completamente inapropiadas, y cuando me negaba, me castigaba abrumándome con trabajo. Su expresión se endureció ligeramente. Intenté alejarme de él sin ser demasiado irrespetuosa. De verdad que sí, Darren, pero él insistía sin parar. Pidiéndome que hiciera cosas, los ojos de Darren se oscurecieron mientras escuchaba. Por supuesto. El escándalo. Se suponía que ocurriría en los próximos años. Al parecer, no pudo contenerse más y respondió a las insinuaciones de Gareth con violencia. Luego presentó una demanda contra él que terminó destruyendo su propia carrera debido a sus poderosos abogados. Sandy continuó. No puedo olvidar cómo me bajó el sueldo deliberadamente una vez por eso. Quise demandarlo, pero con la clase de abogados que tiene en nómina, no valió la pena. Ah, hablando de eso. Al final lo demandaste. Aunque fue por otra cosa. Menos mal que hay una nueva cronología, ¿no? Darren se burló. Si no pudiste derrotarlo, al menos escapaste. Me alegro de haberlo hecho, admitió, respirando hondo. Pero todavía me preocupa Rachel. Espero que encuentre la manera de dejarlo pronto. Darren frunció el ceño pensativo. Rachel. Era la secretaria de Gareth. La joven callada y severa. Nunca habían hablado en serio y solo se habían cruzado un par de veces, pero siempre tenía el aspecto de alguien que se había resignado a una jaula de la que no podía escapar. ¿Tienes alguna empresa en mente a la que quieras unirte? Preguntó Darren, sin pensarlo más. ¿O te ha puesto Smithers en la lista negra? Capítulo 20. Sandy negó con la cabeza. No, ya te había puesto en la lista negra. Si me lo hiciera a mí también, junto con todos los que renunciaron, sería una razón legítima para que las fuerzas del orden lo investigaran por sabotaje deliberado a su carrera. No quería arriesgarse a eso. Quizás sea la cosa más inteligente que haya hecho jamás, murmuró Darren. Sin embargo, estoy pensando en posponer por ahora mi sueño de trabajar para una de las 3 compañías Empire del Estado. Darren arqueó una ceja. Recuerdo que me lo dijiste. Es ambicioso. Bueno, ¿puedes culparme? Bromeó. The Empire Companies era el nombre que se le daba a las empresas más poderosas y ricas del estado. En Dos Alvarez, había 3 de ellos. Eran Moon Enterprises, perteneciente a Archibald Mooney, Morrison's Hospitals and Medical Group, perteneciente a Richard Morrison, y The Bordeaux Corporation, perteneciente a Cheyenne Bordeaux. Estas empresas eran básicamente los jefes más duros de otras empresas. Todas las empresas buscaban alinearse con ellas, y cualquier profesional soñaba con conseguir un puesto bajo su nombre. También formaban parte del NEC, Nationwide Empire Companies Conglomerate, una red de todas las demás Empire Companies que se extendían por todos los estados y dominaban todas las industrias imaginables. No se debía meter a las empresas imperialistas. Una empresa debe tener un patrimonio neto de al menos 10.000 millones para ser considerada una.
Darren ascendió. Tienes razón. Y eres una de las personas más inteligentes que conozco. Eres bueno en lo que haces. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Sandy sonriendo, mirándolo fijamente por un rato antes de decir, es muy bonito decir eso, Darren. Timbre. Esta persona tiene un profundo gusto por ti. Darren tragó saliva en silencio. ¿Un cariño profundo? ¿Qué significa eso? También significa mucho que lo digas tú, el gurú de las finanzas, si me atrevo a decir, se sonrojó. Timbre. Esta persona te admira mucho. Darren ignoró la notificación. Es por eso también que te invité aquí y por eso estoy posponiendo mis sueños, continuó. Últimamente me siento inspirada. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Inspirado? Sacó su teléfono. Un elegante modelo Asa de alta gama, definitivamente un paso por encima del suyo. ¿Recuerdas cuando me dijiste que descargara la aplicación CryptoTracker porque las criptomonedas son el futuro? Preguntó con los ojos brillantes de emoción. La mirada de Darren se agudizó. Sí. Espera. No está haciendo lo que creo que hace, ¿verdad? Esto no puede ser porque... Bueno, continuó, apenas le presté atención a la aplicación, pero hace solo unos días, mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones, y cuando lo revisé, vi que esta cuenta no verificada, Fugliruklin, había hecho una compra récord. Más de $80.000 en Bitcoin. Negó con la cabeza, asombrada. Darren se quedó estupefacto. $80.000. Si tuviera esa cantidad de dinero, definitivamente no lo gastaría todo en Bitcoin. Pero lo hizo, dijo Sandy con asombro, apartándose el pelo de sus ojos brillantes. Cuando lo vi, sentí como una señal. Una intervención divina o algo así. Y pensé, ¿por qué no? Así que me lancé de lleno. Darren la miró fijamente. ¿Te la jugaste todo? Sonrió con incertidumbre. ¿Es malo? Sé que suena loco. Pero tuve una sensación. Una sensación de certeza que debía haberle quitado a este hombre misterioso. Así que lo hice. Invertí $1.000. Compré bitcoins. Hubo un breve silencio antes de que Darren soltara una risita discreta. ¿De verdad compraste bitcoin? Sí. Le dio un codazo juguetón y se tapó la cara con timidez. Siéntete orgulloso de mí. Estoy orgulloso de ti, admitió, sacudiendo la cabeza. Sandy sonrió con suficiencia. Al fin y al cabo, lo sugeriste. Darren asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Es cierto. Y me enorgullece que me hayas escuchado. Pero en su mente, sus pensamientos eran diferentes. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Está la señorita Meyers intentando ser inversionista ahora? ¿O solo está probando suerte? Es decir, a pesar de la noticia del inminente desplome, compró bitcoins por valor de $1.000. La compra de Fugliruklin la inspiró. Si tan solo supiera, entrecerró los ojos. Que era la misma persona sentada frente a ella en ese momento. Te deseo suerte, dijo. Sandy se detuvo de repente, con una expresión de comprensión en su rostro. Dios mío. Darren parpadeó. ¿Qué? Me acabo de dar cuenta de lo insensible que debió sonar, dijo, frunciendo el ceño. Gastar $1.000 así, lo siento mucho, Tremia. Su expresión se tornó seria. ¿Estás seguro de que todo está bien? Dejaste la empresa. ¿Ya tienes otro trabajo? Si necesitas dinero, puedo ayudarte. Darren bajó la mirada mientras ella buscaba el bolso. Quédate con el dinero, Sandy, dijo con firmeza. Estoy bien. Ella levantó la mirada y lo observó un buen rato. ¿Estás seguro? Ya tengo trabajo, la tranquilizó. No necesito ayuda. Sandy jadeó. Oh. Se miraron durante un largo rato, y el silencio se prolongó entre ellos. Entonces, ella esbozó una sonrisa y Darren la siguió a regañadientes. Pronto estuvieron hablando de muchas otras cosas hasta que Darren vio lo tarde que era y le dijo que tenía que irse al turno de noche de su trabajo. Al oír eso, frunció el ceño con aire infantil y suspiró. Fue un placer volver a verte. Darren ascendió. Yo también. ¿Hagamos esto más a menudo? Preguntó. ¿En el mismo sitio? Me vendría bien alguien con quien hablar. No sé si a ti también te viene bien. Darren la miró por un rato. Timbre. Esta persona realmente disfruta de tu compañía, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. De acuerdo. Hasta la próxima noche. Mientras ambos se ponían de pie, ella lo abrazó brevemente.
Luego, él se giró para irse, pero se detuvo una vez más, mirando hacia atrás por encima del hombro. ¿Arenoso? Ella lo miró con curiosidad. No te apresures a retirarte cuando las cosas se ven mal. Los números pueden ser engañosos. Sandy frunció el ceño ligeramente, confundida. Pero Darren se giró y siguió caminando, con las manos en los bolsillos. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.